Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer hoy nuestro rato de oración con un texto que nos ha preparado el Papa Benedicto XVI con motivo de su locución del día miércoles 13 de junio del año 2007. A los que le escuchaban en la plaza de San Pedro, les decía el Papa Benedicto: queridos hermanos y hermanas, en la historia del cristianismo antiguo es fundamental la distinción entre los primeros 3 siglos y los que siguieron al Concilio de Nicea del año 325, el primero ecuménico, que como bisagra entre los dos períodos están en el así llamado viraje constantiniano, y la paz de la Iglesia, así como la figura de Eusebio, obispo de Cesarea en Palestina, que fue el exponente más cualificado de la cultura cristiana de su tiempo, en contextos tan variados como la teología, la exégesis, la historia y la erudición. ¿Qué nos está diciendo este primer párrafo el Papa Benedicto? Nos habla justamente de los primeros años de la Iglesia y cómo efectivamente fue importantísimo el edicto de Milán del año 313, en el que efectivamente Constantino permite a la Iglesia, por decirlo de alguna manera, salir de las catacumbas, porque la Iglesia hasta ese momento estaba siendo perseguida y efectivamente la sangre de los mártires bañaron la Iglesia, muchos mártires, en estas persecuciones de los emperadores romanos. Entonces, con esta paz para la Iglesia, pocos años después surge el primer concilio ecuménico, o sea, universal, un concilio donde se reúnen los obispos en Nicea, el año 325, para, como veremos, fijar fundamentalmente cuál es el credo, o sea, los artículos fundamentales de la fe cristiana. Y sigue diciendo el Papa Benedicto este día miércoles 13 de junio del 2007, que en Cesarea, donde probablemente nació Eusebio alrededor del año 260, Orígenes se había refugiado procedente de Alejandría y allí había fundado una escuela y una gran biblioteca. Precisamente con estos libros se habría formado, alguna década después, el joven Eusebio. En el año 325, como obispo de Cesarea, participó en el concilio de Nicea, desempeñando un papel de protagonista. Suscribió el credo y la afirmación de la plena divinidad del Hijo de Dios, definido por eso de la misma sustancia que el Padre, homoousios to patri, de la misma naturaleza, un tema que efectivamente se puso en discusión y que la Iglesia afirma que Jesucristo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, es de la misma sustancia, de la misma naturaleza que el Padre. Y nos dice el Papa Benedicto que, continúa con su mensaje del día miércoles 13 de junio, que este credo es prácticamente el mismo que rezamos todos los domingos en la Sagrada Liturgia. Eusebio, sincero admirador de Constantino, que había dado la paz a la Iglesia, sintió por él una estima y consideración grande. Celebró al emperador no solo en sus obras, sino también con discursos oficiales pronunciados en el 20º y en el 30º aniversario de su llegada al trono, y después de su muerte, acaecida en el año 337. 2 o 3 años después murió también Eusebio. Estudioso incansable en sus numerosos escritos, Eusebio trata de reflexionar y hacer un balance de 3 siglos de cristianismo, 3 siglos vividos bajo la persecución, recurriendo en gran parte a las fuentes cristianas y paganas conservadas, sobre todo en la gran biblioteca de Cesarea. Así, a pesar
de la importancia objetiva de sus obras apologéticas, exegéticas y doctrinales, la fama imperecedera de Eusebio sigue estando vinculada, en primer lugar, a los 10 libros de su historia eclesiástica. Fue el primero en escribir una historia de la Iglesia que sigue siendo fundamental gracias a las fuentes que Eusebio pone a nuestra disposición para siempre. Con esta historia logró salvar del olvido seguro numerosos acontecimientos, personajes y obras literarias de la Iglesia antigua. Se trata, por tanto, de una fuente fundamental para el conocimiento de los primeros siglos del cristianismo. Nos podemos preguntar cómo estructuró y con qué intenciones redactó esta nueva obra. Al inicio del primer libro, el historiador presenta los temas que pretende afrontar en su obra. Entre comillas, dice: es mi propósito consignar las sucesiones de los santos apóstoles y los tiempos transcurridos desde nuestro Salvador hasta nosotros, el número y la magnitud de los hechos registrados por la historia eclesiástica y el número de los que en ella sobresalieron en el gobierno y en la presidencia de las iglesias más ilustres, así como el número de los que en cada generación, de viva voz o por escrito, fueron los embajadores de la palabra de Dios, y también quienes, cuántos y cuándo, impulsados por el deseo de innovación hasta el error, se proclamaron públicamente a sí mismos instructores de una ciencia falsa y devoraron sin piedad como lobos crueles al rebaño de Cristo. Así como también el número, el modo y el tiempo de los ataques de los paganos contra la palabra divina y la grandeza de cuantos, por defenderla, afrontaron duras pruebas de sangre y torturas, y además los martirios de nuestros propios tiempos y la protección benévola y propicia de nuestro Salvador. De esta manera, Eusebio abarca diferentes aspectos: la sucesión de los apóstoles como estructura de la Iglesia, la difusión del mensaje, los errores, las persecuciones por parte de los paganos y los grandes testimonios que constituyen la luz de esta historia. En todo esto, a través de él, resplandecen la misericordia y la benevolencia del Salvador. Así Eusebio inaugura la historiografía eclesiástica, abarcando su narración hasta el año 324, cuando Constantino, después de la derrota de Licinio, fue aclamado como único emperador de Roma. Se trata del año precedente al Gran Concilio de Nicea, que después ofrece la suma de lo que la Iglesia había aprendido, doctrinal, moral e incluso jurídicamente, en esos 300 años. La cita que acabamos de referir, dice el Papa Benedicto XVI, el primer libro de la historia eclesiástica, contiene una repetición seguramente voluntaria. En pocas líneas repite el título cristológico de Salvador y hace referencia explícita a su misericordia y a su benevolencia. Así podemos descubrir la perspectiva fundamental de la historiografía de Eusebio. Es una historia cristocéntrica, en la que se revela progresivamente el misterio del amor de Dios a los hombres. Con genuina sorpresa, Eusebio reconoce que de todos los hombres de su tiempo y de los que han existido hasta hoy en la tierra, solo Jesús es llamado y confesado como Cristo, es decir, Mesías y Salvador del mundo. Y todos dan testimonio de él con este nombre, recordándolo así tanto los griegos como los bárbaros. Además, todavía hoy entre los discípulos, en toda la tierra es honrado como rey, es contemplado como superior a un profeta y es glorificado como el verdadero y único sumo sacerdote de Dios, y por encima de todo esto es adorado como Dios por ser el Logos preexistente, anterior a todos los siglos, y habiendo recibido de él
del Padre el honor de ser digno de veneración. Y lo más singular de todo es que los que estamos consagrados a Él no lo honramos solamente con la voz o con los sonidos de nuestras palabras, sino con una completa disposición del alma, llegando incluso a preferir el martirio por su causa a nuestra propia vida. Así se destaca otra característica que será una constante en la antigua historiografía eclesiástica: la intención moral que enseña la narración. El análisis histórico nunca es un fin en sí mismo, no solo busca conocer el pasado, más bien apunta con decisión a la conversión y a un auténtico testimonio de vida cristiana por parte de los fieles. Es una guía para nosotros mismos. De esta manera, Eusebio interpela encarecidamente a los creyentes de todos los tiempos sobre su manera de afrontar las vicisitudes de la historia y de la Iglesia en particular. Nos interpela también a nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud ante las vicisitudes de la Iglesia? ¿Es la actitud de quien se interesa de ellas por simple curiosidad, buscando quizás el sensacionalismo y el escándalo a toda costa? ¿O es más bien la actitud llena de amor y abierta al misterio de quien sabe por la fe que puede descubrir en la historia de la Iglesia los signos del amor de Dios y las grandes obras de la salvación por Él realizadas? Si es esta nuestra actitud, no podemos menos de sentirnos impulsados a dar una respuesta más coherente y generosa, un testimonio de vida más cristiano, para comunicar los signos del amor de Dios también a las futuras generaciones. Hay un misterio, no se cansaba de repetir el cardenal Jean Danielou, eminente estudioso de los padres. Hay un contenido oculto en la historia. El misterio es el de las obras de Dios que constituyen en el tiempo la realidad auténtica oculta detrás de las apariencias. Pero esta historia que Dios realiza en favor del hombre no la realiza sin Él. Quedarse en la contemplación de las grandes hazañas de Dios significaría ver solo un aspecto de las cosas. Ante ellas está la respuesta de los hombres. También hoy, va terminando el Papa Benedicto XVI, después de citar a Jean Danielou, también hoy, muchos siglos después, Eusebio de Cesarea nos invita a los creyentes a asombrarnos, a contemplar en la historia las grandes obras de Dios para la salvación de los hombres, y con la misma fuerza nos invita a la conversión de vida. De hecho, no podemos quedar insensibles ante un Dios que nos ha amado así. El amor exige que toda la vida se oriente a la imitación del amado. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para dejar en nuestra vida una huella transparente del amor de Dios. Hasta aquí entonces la alocución del Papa Benedicto XVI, contándonos un poco de la vida y la obra de Eusebio de Cesarea, este santo obispo que fue el primero que comienza a hacer historia de la Iglesia y que recoge justamente los testimonios y los continuadores de los primeros sucesores de los apóstoles, y nos recoge y nos cuenta la historia de aquellos santos mártires que entregaron su vida por la fe. Nos invitaban a considerar, la fe de aquellos hombres, ¿no?, de los primeros que vivieron en la Iglesia, que dieron su vida por amor a Cristo. Podemos justamente hoy también pensar, haciendo nuestro rato de oración ahora, y decir, si hubo efectivamente muchos cristianos que dieron su vida por la fe, por Cristo, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo por el Señor? Es muy factible que a ninguno de nosotros aquí Dios nos vaya a pedir el martirio. Difícilmente nosotros podamos morir mártires, tal como están los acontecimientos actuales.
pero sí que el ser un cristiano verdadero, el vivir coherentemente el Evangelio, evidentemente que muchas veces chocará con el ambiente que nos rodea, chocará un poco con las costumbres, porque hoy por hoy muchos están bastante lejos de Dios y llevan una vida muy distinta a la que marca el Evangelio o los mandamientos. Por eso nosotros, sin pretender imponer a nadie las enseñanzas de Cristo, el Evangelio, sin imponer, pero sí viviendo coherentemente nuestra vida cristiana y manifestándola con naturalidad. O sea, la naturalidad, podríamos decir, exige una naturalidad santa, que la gente sepa perfectamente qué es lo que pensamos en materia de moral, en materia de religión. Sería muy triste, sería raro, me parece que no sería bueno tampoco, que los compañeros de trabajo o quizá los conocidos no supieran qué es lo que uno piensa en materia de religión, sobre Jesús, sobre la Iglesia. Lo lógico es que la gente sepa cuál es la concepción personal de uno sobre estas materias y por lo tanto las consecuencias que esto tiene. Por ejemplo, qué modelo de noviazgo querrían los padres para sus hijos, qué modelos de familia, de matrimonio, qué modelo de sociedad. Evidentemente los cristianos hoy estamos llamados, como siempre, a dar testimonio, testigos, tenemos que ser testigos. No seremos testigos con nuestra muerte, no seremos mártires ninguno de nosotros, pero sí tenemos que ser testigos de la verdad y defender también la verdad con caridad, por supuesto, como corresponde, pero como nosotros queremos a nuestra Madre la Iglesia, como buenos hijos no permitimos que sea maltratada o insultada, y por eso nos gusta aclarar las cosas y explicarlas, porque en este sentido hay mucho de ideológico, parcial y falso que se dice a veces de la Iglesia, y eso es muy triste. Que hubo errores, evidentemente hubo errores, todos cometemos errores, también quienes somos miembros de la Iglesia, pero la Iglesia de Jesucristo es santa porque su ideal es santo, porque su fundador es santo, porque contiene unos medios que sirven para santificar y porque busca la santidad. Y que haya miembros en la Iglesia que no cumplan con el Evangelio, con su mensaje esencial, en fin, el mismo Cristo tuvo que padecer a un traidor, ¿no? Pero eso no quita que Cristo no sea santo y que la Iglesia suya tampoco lo sea. Por eso vivamos con una gran naturalidad nuestra forma de vivir cristiana. Llevemos este mensaje también de esperanza, de alegría, porque realmente el mensaje de Cristo es un mensaje de vida y de felicidad, de entrega, de donación. ¿Cuántos, si conocieran realmente y vivieran el mensaje de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, conseguirían superar tanta tristeza y tanta angustia y a veces el no saber bien cuál es el sentido personal de la propia existencia, para qué uno está en el mundo? Los cristianos sabemos muy bien para qué estamos en el mundo y justamente esto es lo que queremos llevar a los demás, para que no se lo pierdan. Es un tesoro muy grande y Dios nos invitó a llevarlo a los demás. Por eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen que de alguna manera nos ayude a vivir también como este Eusebio de Cesarea, nos anime a saber vivir en nosotros eso, la historia de la Iglesia, vivir en nosotros el testimonio de los hombres santos, para que efectivamente nuestras buenas obras reflejen el rostro de Cristo.